España de Leyenda. Buenas tardes amigos y bienvenidos una semana más aquí a España de Leyenda, el programa de vuestra televisión amiga Distrito TV. Aquí nos tenéis que ver todos los días. Y hoy en nuestro programa queremos antes de nada felicitar a todos los grupos de Facebook, todos los hispanistas que se están uniendo para recuperar también la memoria de nuestra civilización, la memoria de nuestros antepasados y sobre todo nuestras raíces. Y como siempre, todas las semanas nos acompaña el gran Borja Cardelús, presidente de la civilización hispánica y hispanista, escritor también, y que, como todos los días, está con nosotros para ir viendo los secretos de cada programa que os traemos aquí. Buenas tardes, Borja, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como sabéis, todos los días os preparamos un documental donde queremos analizar las circunstancias de cada capítulo. En este caso queremos ver cómo Cristóbal Colón pues tuvo una tenacidad única para poder desarrollar esa gran aventura que terminó con el descubrimiento de un nuevo mundo. Hoy os hemos preparado el documental donde la tenacidad de Colón va a estar constante en cada momento y cómo luchó contra reyes, nobles y contra todo tipo de personas que se pusieron en su contra, pero al final alcanzó su objetivo. Vamos a ver el documental. El largo camino hacia el descubrimiento de América. En la isla de Madeira, Cristóbal Colón sabe que es posible llegar a las Indias navegando hacia el poniente. Solo él guarda el secreto que le ha confiado quien ya lo ha hecho, un poco antes de morir, el marinero Alonso Sánchez de Huelva. Colón concibe y diseña su plan para convencer a quienes puedan financiar su expedición. Para ello, de manera deliberada, atribuye al temible océano Atlántico una extensión menor a la real, a fin de que el plan no sea rechazado. Se dirige entonces a la corte más propicia para sus intenciones, Portugal, la nación más avanzada en materia de navegaciones y que a toda costa anhela ser la primera en llegar a las Indias, donde crecen las valiosas especias. Sin duda, Portugal hubiera atendido al temerario plan del desconocido marino genovés, de no ser por un azar. Cuando Colón llega a Lisboa para proponerlo oficialmente, el piloto Bartolomé Díaz acaba de doblar el cabo de Buena Esperanza, avistando ya las Indias. Portugal puede prescindir de la ruta propuesta por Colón y el plan es rechazado. Un defraudado Colón se dirige entonces a Castilla, que por entonces, empeñada en la expulsión de los moros, concede poca atención a cualquier otra empresa y carece de vocación marítima. Pero hay algo que Colón posee en grado sumo: la tenacidad, añadida al convencimiento absoluto de que su proyecto es viable. Le guarda un largo y tortuoso camino de 7 años hasta que logre convencer de él a los reyes católicos. Pero lo primero es dejar en buenas manos a su hijo Diego. Trae cartas de recomendación para alojarlo provisionalmente en el monasterio nubense de la Rábida, a cuya puerta llama. Vengo con mi hijo, con el ruego de que le den hospedamiento. Debo dedicarme en cuerpo y alma a la empresa que me ha traído a Castilla. Y esa empresa interesará en grado sumo a 2 frailes de la Rábida, que habrían de ser decisivos en la génesis del proyecto. Sin su concurso, no hubiera sido posible la empresa del descubrimiento. Son el astrólogo Antonio de Marchena y el antiguo confesor de la reina Isabel, Fray Juan Pérez. Colón expondrá su proyecto a los frailes y los ganará para la causa. Y su colaboración será imprescindible para mostrar el proyecto a personas sucesivamente más poderosas, con la mirada puesta en el objetivo final, la aprobación por los reyes católicos. Pero el camino no será fácil. Estará plagado de negativas, rechazos y decepciones que solo la voluntad de Colón irán superando, en el caso de tenacidad y convicción más famoso de todos los tiempos. Por mediación de los frailes de la Rábida, se entrevistará en primer lugar con los nobles andaluces, que poseen flotas pesqueras y recursos, con los cuales
podrían hacer viable la empresa colombina. El duque de Medina Sidonia juzga delirante el proyecto y lo rechaza de plano. Pero el duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, se contagia de la fe de Colón y queda tan entusiasmado con el proyecto que de buena gana lo hubiera patrocinado, de no ser porque considera que no es empresa de nobles, sino de reyes, y que han de ser los reyes católicos quienes la asuman. Más queda un gran trecho hasta el trono. Previamente, Colón irá convenciendo a los personajes del entorno real: Alonso de Quintanilla, el cardenal González de Mendoza, Fray Diego de Deza, el influyente Hernando de Talavera, confesor de la reina. Uno tras otro irán siendo atraídos por el magnetismo de Cristóbal Colón y por su confianza ciega en la empresa. Todos ellos harán posible la ansiada entrevista con los reyes católicos. Tiene lugar en Alcalá de Henares y en ella Colón sabrá hacer uso de argumentos sumamente convincentes, en particular para la reina Isabel. Os estoy proponiendo, Altezas, la mayor empresa de todos los tiempos: navegar por el poniente hacia el oriente y arribar a las Indias, donde aguardan no solo las especias, sino miles de almas infieles que ganar para la santa fe católica. Siendo los reyes muy sensibles a tales argumentos, dispusieron que una junta de expertos evaluaran técnicamente la propuesta. Pero la junta técnica no se dejó engañar por el ardid de Colón. La extensión del Atlántico era en realidad mucho mayor a la que señalaba el marino, y contando con los actuales medios técnicos y de navegación, la empresa no era posible. De modo que la propuesta de Colón fue rechazada. Un gran desengaño para el pretendiente, aunque logró que los reyes católicos no rechazaran de todo el proyecto, sino que permitieron que Colón siguiera a la corte itinerante de los reyes, disponiendo de alguna ayuda para que pudiera sobrevivir. Fueron los peores años en la vida y el proyecto de Cristóbal Colón, que veía pasar el tiempo y que su empresa no prosperaba. Los reyes estaban demasiado ocupados en culminar la reconquista y no podían conceder atención a aquel pretendiente, a quien llamaban en el campamento de Santa Fe el hombre de la capa raída. Pero él sabía que guardaba dentro un valioso secreto. Pensando en lo que yo era, me confundía mi humildad, pero pensando en lo que yo llevaba, me sentía igual a las dos coronas. Las cosas empezaron a cambiar cuando, desde la base de Santa Fe, los reyes pudieron finalmente recuperar Granada y concluir la reconquista, iniciada en Covadonga 7 siglos atrás. Ahora los reyes podían conceder atención a la petición de Colón, que derrochaba confianza en un proyecto que prometía tanta gloria a España y tanta extensión de la cristiandad. Es entonces cuando la reina recibe una carta de Juan Pérez, el fraile del monasterio de la Rábida, encareciendo la aprobación del proyecto. El momento es propicio para Colón. La reina está exultante tras la toma de Granada y Castilla preparada para nuevas conquistas. El proyecto de Colón es aprobado por los reyes, pero ahora surge un inesperado contratiempo: las excesivas pretensiones de Colón, que exige ser nombrado almirante, virrey y gobernador de las tierras que se descubrieren y una parte sustancial de las ganancias que se obtengan. Unas pretensiones tan desmesuradas que la reina Isabel le despide definitivamente, ordenándole que se fuese en buena hora. Es el momento más difícil de la existencia de Colón. España le cierra la puerta y debe buscar otra nación que patrocine su empresa. Colón parte de Granada. 7 años perdidos en la corte. Resolví, pues, abandonar Castilla y buscar acogida para mi proyecto en otra nación. Y así fue como recogí a mi hijo Diego y con él emprendí el camino de Francia. Pero a 11 kilómetros de Granada, en la localidad de Pinos Puentes, un emisario de los Reyes Católicos aborda a Colón y le conmina a que regrese. Los reyes aceptan todas sus condiciones y están dispuestos a firmar las capitulaciones de la empresa. ¿Qué había pasado? El misterio envuelve esta sorprendente pirueta de la historia. ¿Por qué decidieron de pronto los Reyes Católicos cambiar de opinión? ¿Acaso Colón
¿había confesado a Fray Juan Pérez su secreto? ¿La existencia real de las Indias al otro lado del océano? ¿Acaso le había informado en confesión sobre el viaje previo de Alonso Sánchez de Huelva? ¿Y acaso, viendo Juan Pérez que una empresa que tanto bien iba a traer a la cristiandad se frustraba, decidió quebrantar el secreto de confesión y contar a los reyes el secreto de Colón? Lo cierto es que Isabel y Fernando aceptaron las condiciones. El entorno real puso los medios económicos y en poco tiempo estaban dispuestos las carabelas que habían de partir de Palos de la Frontera con rumbo a lo desconocido. Para ello, contó Colón con la inestimable colaboración del marino nubense Martín Alonso Pinzón, clave en el futuro éxito de la empresa. Y así, el 3 de agosto de 1492, partían la Pinta, la Niña y la Santa María del puerto de Palos de la Frontera con rumbo a lo desconocido. Hacen una parada en la isla canaria de La Gomera y se adentran en el océano tenebroso e inexplorado. La previsión oficial era que, a las 3 semanas de singladura, se avistaría tierra, pero han transcurrido más de 2 meses y no hay visos de ello. La marinería se inquieta y la tensión sube de punto día a día, hasta el punto de que no se habla de otra cosa, sino de regresar, antes de que la distancia y los vientos lo hagan imposible. El propio Alonso Pinzón llega a plantearlo. Y es entonces cuando Colón debió revelar su secreto al marino nubense. No solo estoy convencido por mis cálculos de que puede llegarse a las Indias, es que así me consta, porque alguien estuvo antes y me lo reveló. Debemos seguir adelante. Así que Pinzón se pone decididamente de parte de Colón, controla a la tripulación y ordena proseguir el rumbo, tanto como sea necesario. Y al amanecer del glorioso 12 de octubre de 1492, desde el castillo de proa, el marinero Rodrigo de Triana lanza el grito tanto tiempo esperado, el grito que habrá de transformar la historia de la humanidad. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Pues amigos, ya han visto el documental, es el documental que termina cuando Rodrigo de Triana descubre el Nuevo Mundo, la isla de San Salvador, las actuales Bahamas, y por fin Colón llega al Nuevo Mundo sin saber que había descubierto un nuevo continente, porque él creía que había llegado a las Indias. No sabían que en medio existía un continente que posteriormente se llamaría América. Borja, la verdad que Colón tuvo pues una capacidad de existir a unos y a otros y en ningún momento se dejó llevar por, digamos, el desánimo, ¿no? No, así es un ejemplo, como ha dicho el documental, de tenacidad fuera de todo límite, porque es que además Colón ya no era joven, era una persona ya madura, francamente madura para la época, y pese a todo, él sigue adelante, nunca renuncia, nunca baja la cabeza, sino que está tan convencido de la veracidad de su proyecto y de la posibilidad y de la viabilidad del mismo, que lo que está utilizando es a unos y a otros para llegar al fin. Pero realmente nunca se frustró, y eso que le dieron esquinazo primero Portugal y luego España, aunque lo de España, por fortuna, luego se arregló. Porque estamos viendo constantemente al marinero Alonso de Huelva, que es clave en toda esta aventura, porque eso es, como ya hablamos en el anterior programa, el que le comenta, él es el que le comenta que existe ese continente, les comenta las rutas y además le comenta pues todos los pequeños detalles. Desde ese momento ya Cristóbal Colón tiene un convencimiento total a la hora de alcanzar sus objetivos. Pero, amigos, una cosa es que te comente un pobre marinero moribundo que existe otro continente, y otra estar tan convencido de intentar convencer a reyes, en primer lugar, al rey de Portugal. Sí, no, es un caso, desde luego, de persistencia inaudita, ¿no?
y además con el peligro constante de que otra nación europea pudiera aventurarse por ese mar. Hay que tener en cuenta que había muchos pescadores y comerciantes portugueses y también de la costa andaluza que navegaban por el Atlántico y a veces se alejaban mucho, se alejaban tanto, incluso no solamente por las corrientes y los vientos, sino muchas veces por sí mismos, que fuera raro que en los más de 4.000 viajes que se calcula que hubo en esa época, ninguno tocara a la punta del Brasil, por ejemplo, que estaba relativamente cerca. Aquello fue un milagro, ¿no? Pero existía el riesgo cierto de que otra nación pues tocara aquellas tierras y todo el empeño de Colón se viniera abajo. Y a pesar de eso, él se mantuvo firme incluso en sus peticiones, porque podía haber adelantado con los reyes católicos si no hubiera pedido tanto, pero estaba tan convencido tenía tanta fe en sí mismo y en su proyecto que nunca se dejó vencer por el desánimo. Pues amigos, lo primero que hizo Cristóbal Colón es ir a Portugal, en ese momento la mayor potencia marítima del siglo XV, porque ya Portugal había lanzado sus expediciones por todo el contorno de África y estaba buscando esa segunda ruta para llegar a las Indias. Por eso, Cristóbal Colón, ¿qué es lo que hizo? Pues ir allí. ¿Y qué le pasó? Dentro vídeo. Se dirige entonces a la corte más propicia para sus intenciones, Portugal, la nación más avanzada en materia de navegaciones y que a toda costa anhela ser la primera en llegar a las Indias, donde crecen las valiosas especias. Sin duda, Portugal hubiera atendido al temerario plan del desconocido marino genovés, de no ser por un azar. Cuando Colón llega a Lisboa para proponerlo oficialmente, el piloto Bartolomé Díaz acaba de doblar el cabo de Buena Esperanza, avistando ya las Indias. Portugal puede prescindir de la ruta propuesta por Colón y el plan es rechazado. Pues amigos, Portugal podía prescindir de Cristóbal Colón porque ya tenía sus propias rutas, ya habían llegado al cuerno de África, habían llegado a pasar al Océano Índico y ya tenían prácticamente las rutas para llegar a las Indias. Por eso fue rechazado, pero seguramente que si no tenían tan avanzadas esas exploraciones, Cristóbal Colón hubiera descubierto América para los portugueses. Sí, bueno, sí, pero es sin duda alguna, vamos. No hay que olvidar que el objeto del descubrimiento de América era llegar a las especias, al pimiento, a la canela, a la nuez moscada, al ruibarbo, que eran los productos más valiosos de la época, como hoy el petróleo, ¿no? Y Portugal estaba avanzadísimo a raíz de la escuela de navegación creada por Enrique el Navegante, y tenía muy adelantadas las expediciones por la costa africana. Incluso había descubierto la carabela, había diseñado la carabela, que fue imprescindible durante los 100 años siguientes al descubrimiento. Entonces, de luego, la corte más propicia, acaso la única en Europa, era Portugal. Y de no haber sido, porque cuando llegó Colón a Portugal, Bartolomé Díaz había doblado ya el cabo de Buena Esperanza, que se consideraba imposible, porque también había leyendas sobre terrores marinos y una posible cascada que engullía a todos los barcos, pero si no hubiera sido porque aquello se demostró que era posible, desde luego Portugal hubiera descubierto América. Pues Portugal no descubrió América y fue España. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Cristóbal Colón? Pues venirse a Castilla para ver si los reyes españoles pues financiaban su proyecto. Y esto fue lo que pasó. Dentro vídeo. Pero hay algo que Colón posee en grado sumo: la tenacidad, añadida al convencimiento absoluto de que su proyecto es viable. Le guarda un largo y tortuoso camino de 7 años hasta que logre convencer de él a los reyes católicos. Pero lo primero es dejar en buenas manos a su hijo Diego. Trae cartas de recomendación para alojarlo provisionalmente en el monasterio nubense de la Rábida, a cuya puerta llama. Pues Colón llega a Huelva, deja a su hijo con los frailes y empieza también a tener relaciones con ellos que posteriormente son determinantes, porque Borja, estos frailes le van a empezar a poner en contacto, digamos, con las clases altas de aquella época, que serán los que posteriormente le recomienden para hablar con los reyes católicos. Pues sí, Colón efectivamente tenía una gran capacidad de persuasión
y como su hijo Diego era un impedimento en esos momentos de cara a las negociaciones y a las conversaciones que quería emprender en la corte de Castilla, pues provisionalmente y por un azar del destino dejó a su hijo provisionalmente en el monasterio de la Rábida. Pero da la casualidad de que allí había personajes que iban a ser importantísimos en la aventura colombina. Sin ellos realmente no hubiera habido la epopeya del descubrimiento, porque Antonio de Marchena era un buen astrólogo, que luego influyó muchísimo en la Junta Técnica, y Juan Pérez, al final, el antiguo confesor de la reina, al final fue, como has dicho, determinante en el último momento cuando ya Colón se marchaba de España. Pues amigos, Colón llega a Huelva, al monasterio de la Rábida, y lógicamente contacta con esos monjes, que va a ser determinante, como ha dicho Borja. ¿Y queréis saber lo que pasó? Vamos a verlo, dentro vídeo. Por mediación de los frailes de la Rábida, se entrevistará en primer lugar con los nobles andaluces, que poseen flotas pesqueras y recursos, con los cuales podrían hacer viable la empresa colombina. El duque de Medina Sidonia juzga delirante el proyecto y lo rechaza de plano. Pero el duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, se contagia de la fe de Colón y queda tan entusiasmado con el proyecto que de buena gana lo hubiera patrocinado, de no ser porque considera que no es empresa de nobles, sino de reyes, y que han de ser los reyes católicos quienes la asuman. Pues amigos, Colón entra en contacto con Marchena, un astrólogo muy famoso de la época, y con Fray Pérez, que fue antiguo confesor de la reina. Esto es muy determinante. Estos dos señores tenían unas relaciones pues de primer nivel. Le ponen en contacto con el duque de Medinaceli, el cual en un principio lo rechaza. Perdón, de Medinasidonia, y luego posteriormente con Medinaceli. El duque Medinaceli es determinante, ¿no?, en todo este proyecto, porque incluso él hubiera llevado esta empresa, pero decide que esto es un proyecto de reyes. Sí, los nobles andaluces tenían un poder enorme, poder territorial y poder económico, y también poder marítimo, porque financiaban expediciones pesqueras, ¿no?, con sus barcos alojados en la costa de Huelva y de Sevilla, ¿no? Entonces, el duque de Medina Sidonia, que era el propietario del actual coto de Doñana, lo rechazó y dijo que esto era una pesadilla y una fantasía. Pero el duque de Medinaceli de la Cerda se dejó convencer por la capacidad de persuasión de Colón, que era muy grande, ¿no? Y entonces se dejó convencer por él, y hasta tal punto que dijo que, aunque él podía financiar la empresa, le parecía meterse en terreno real, porque dijo que la empresa era más bien de reyes que de nobles, pero fue muy importante porque le puso en contacto con la corte de los reyes católicos. ¿Y qué importancia tiene en todo este proyecto el cardenal Mendoza? Porque estamos hablando de una entidad de las más grandes dentro de España, dentro del poderío de la Iglesia Católica y la influencia que tenía la reina Isabel. Tuvo mucha suerte Colón de encontrarse a unas personas del entorno de los reyes católicos como a las que encontró. El cardenal Mendoza tenía muchísimo ascendiente sobre los reyes, pero también lo tenían Fray Diego de Deza, o el tesorero de la corte Sant'Ángel, lo tenía por supuesto Hernando de Talavera, que era el actual confesor de la reina, todos los cuales, a todos ellos los fue uno a uno preparando, convenciendo, explicando el proyecto y trasladando su entusiasmo. Todos ellos habían de ser muy importantes de cara a lo que al final ocurrió. Pues amigos, Colón fue adelante y contactó por fin con los reyes católicos, gracias a sus grandes labores diplomáticas, de relaciones sociales, que fueron muy determinantes, porque aparte de ser un buen marino, un buen cartógrafo, pues era una persona que se sabía muy bien mover en esos campos. Y por fin Cristóbal Colón, en Alcalá de Henares, se reúne con los reyes católicos. Borja, ¿qué pasó en esa primera reunión? La primera reunión fue discreta, no fue lo positiva que hubiera pensado Cristóbal Colón, pero sí lo suficiente como para que los reyes católicos, influidos por su entorno, como estaban, pues encargaran, porque era lógico que se hiciera así, a una junta técnica que evaluara, desde el punto de vista científico y técnico, la propuesta de Colón. Y entonces esta junta técnica decidió que aquello era una fantasía, y tenía razón,
porque la historiografía ha tachado a los de la Junta Técnica Española de oscurantistas, la historiografía extranjera, empezando porque pensaban que la Tierra era plana y demás. No, la Junta Técnica era muy solvente, estaba muy bien informada y atribuyó al Atlántico la distancia que tenía y no la que decía Colón. O sea que Cristóbal Colón, amigos, estaba dando datos que no eran correctos a esa Junta Técnica. Vamos a ver este vídeo, a ver lo que pasó. De modo que la propuesta de Colón fue rechazada. Un gran desengaño para el pretendiente, aunque logró que los reyes católicos no rechazaran de todo el proyecto, sino que permitieron que Colón siguiera a la corte itinerante de los reyes, disponiendo de alguna ayuda para que pudiera sobrevivir. Fueron los peores años en la vida y el proyecto de Cristóbal Colón, que veía pasar el tiempo y que su empresa no prosperaba. Los reyes estaban demasiado ocupados en culminar la reconquista y no podían conceder atención a aquel pretendiente, a quien llamaban en el campamento de Santa Fe el hombre de la capa raída. Pero él sabía que guardaba dentro un valioso secreto. Pues amigos, Cristóbal Colón en un principio, lógicamente, pues no le aprobaron sus planes, pero la reina Isabel Católica le dijo que esperara, porque España estaba terminando también uno de sus hechos históricos más importantes, como era expulsar a los moros de España después de casi 8 siglos, después de la invasión de la famosa batalla del río Guadalete hasta la toma de Granada. Y por lo tanto tenían que centrar todos los recursos tenían que estar centrados en ese proyecto. Pero la reina católica le dijo a Colón: Borja, tranquilidad, te vamos a dar un sueldo, te vamos a ayudar, quédate por aquí cerca, que cuando acabemos con esto, cuando acabemos con la toma de Granada, vamos a contar contigo. La reina católica siempre confió en Colón. Sí, personalmente siempre confió en Colón, y lo demuestra en que no se fió del todo de lo que decía la Junta Técnica, porque Colón era muy convincente y dijo a los reyes que la Junta Técnica estaba equivocada, y que podía estarlo, por muy técnica que fuera, ¿no? No estaba equivocada, pero realmente tenía razón. Con los medios técnicos disponibles era muy difícil atravesar el Atlántico en la medida real que tenía. Pero lo importante de esa reunión de Colón con los reyes católicos fue que estos dispusieron ayuda de costa, ayuda económica, porque Colón malvivía, vivía de los portulanos, que eran los mapas cartográficos que elaboraba, que eran de gran calidad, y con eso iba malviviendo, pero dispusieron que siguiera a la corte con un pequeño sueldo. Eso fue vital, eso evitó que Colón se marchara a otra corte como tenía pensado si no hubieran dispuesto esa ayuda. ¿Y por qué le llamaban el hombre de la capa rasgada? De la capa raída, sí, porque al final realmente los reyes católicos se centraron en el campamento de Santa Fe, ahí vivían y ahí había un ambiente militar y de burocracia pues muy intenso. Y Colón pues era un paseante que andaba por ahí esperando, y claro, no tenía buenas ropas, sino un jubón raído, una capa muy raída, y le llamaban el hombre de la capa raída. Y él mismo, como ha dicho el documental, confesó que cuando se veía en su situación, pues se veía pues muy pequeño, pero cuando sabía lo que llevaba dentro, se veía igual a los reyes católicos. Pues amigos, están escuchando a Borja Cardelús aquí en España de Leyenda. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo.
Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. ¿Recuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años. Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces parece que el dinero tenía más valor, se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en España de Leyenda, en Distrito TV, y estamos hablando del largo camino de Cristóbal Colón, el largo camino que tuvo que recorrer hasta que convenció a los reyes católicos y pudieron financiar su viaje y descubrir un nuevo mundo. Y os hemos dejado hablando de ese primer encuentro de Cristóbal Colón y los reyes católicos en Alcalá de Henares. Y siempre la reina Isabel vio a Cristóbal Colón y le apoyó. Pero ¿qué pensaba Fernando el Católico? ¿Fernando el Católico era una persona más prudente o veía algo raro en Cristóbal Colón? No, Fernando el Católico yo creo que fue determinante, tanto como la reina Isabel. Lo que pasa es que como era una empresa de Castilla, no quiso meterse mucho en un principio, pero intervino en los momentos clave, y especialmente intervino al final. Yo estoy casi convencido de que el consejo que se le da a la reina Isabel al final para que vuelva a llamar a Cristóbal Colón es de Fernando el Católico, porque le dijo que no había nada que perder y acaso mucho que ganar, porque la reina Isabel, mucho más temperamental que Fernando el Católico, que era muy cerebral, era una persona de una inteligencia enorme, había despachado a Colón por sus pretensiones ridículas, absurdas. Por ejemplo, si se descubría el Nuevo Mundo, pues si se descubría una tierra, iba a tener la misma categoría que el almirante mayor de Castilla. Todo esto no se podía aprobar así en crudo, ¿no? Como si nada, ¿no? Como si nada, ¿no? Entonces le despachó y le dijo que se fuera, le dijo que váyase en buena hora, pero ya enfadada, ¿no? Y fue Fernando el Católico, inteligencia fría, cerebral, muy racional,
el que le dijo que no había nada que perder y mucho que ganar, y por eso fue la posible intervención de Juan Pérez en el último momento. Porque estamos hablando de un momento muy importante. La toma de Granada, amigos, es muy importante para la historia de Europa y la historia universal, porque después de la caída de Constantinopla, la cristiandad estaba temblando, y la toma de Granada y quitar esa séptima columna del Imperio Otomano en la península era determinante, porque el empuje otomano ponía en peligro no solo el este de Europa, sino el oeste, con ese reino nazarí a las puertas de Castilla y a las puertas de España. La verdad que toda Europa tocaron las campanas de felicidad cuando se tomó Granada. Por eso, cuando ven ustedes que se celebran los aniversarios de la toma de Granada y ven a algunos energúmenos diciendo barbaridades y sandeces, pues Borja, muchas veces la ignorancia es brutal en este tipo de personas, ¿no? Sí, claro, porque es que la toma de Granada efectivamente iba a producir, si no se hubiera tomado, una pinza entre el este y el oeste que hubiera atenazado a Europa. Eso era peligrosísimo, y por eso el empeño fundamental, sobre todo de Fernando el Católico, era culminar la conquista de Granada, que ya llevaba 700 años, ya muchos años, ¿no? Y Fernando el Católico realmente le dio el empujón definitivo a los reyes católicos, pero fue Fernando, ¿no?, el impulsor de todo aquello, ¿no? Y entonces, claro, todos los objetivos estaban centrados en la toma de Granada, hasta el punto de que los reyes se instalaron cerca de Granada, en Santa Fe, para culminar la epopeya, ¿no? En esos momentos era un estorbo, un personaje como Cristóbal Colón, que pretendía un objetivo tan distinto, tan nuevo y tan absorbente como el del fletar unas carabelas para adentrarse en el mar tenebroso. Y entonces tuvo que esperar, y ahí fueron quizá los años más tristes, más penosos para Cristóbal Colón. Para Cristóbal Colón, pero amigos, ya hemos tomado Granada. ¿Y qué deciden los Reyes Católicos? Colón, ya llega el momento de estar contigo. Hemos aprobado tu proyecto, pero ¿qué es lo que pasó? Vamos a verlo en este vídeo. De Colón es aprobado por los reyes, pero ahora surge un inesperado contratiempo. Las excesivas pretensiones de Colón, que exige ser nombrado almirante, virrey y gobernador de las tierras que se descubrieren, y una parte sustancial de las ganancias que se obtengan. Unas pretensiones tan desmesuradas que la reina Isabel le despide definitivamente, ordenándole que se fuese en buena hora. Pues le ordenó que se fuese en buena hora, pero luego los Reyes Católicos empezaron a recapacitar. Y eso fue determinante, y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué los Reyes Católicos definitivamente aprueban todas las pretensiones de Colón? Porque quería ser almirante, quería ser gobernador, quería una gran parte de las riquezas que se descubriera. La verdad que las condiciones de Colón eran brutales, y no estaba tampoco en condiciones de negociar mucho, porque no tenía absolutamente nada. Y bueno, su proyecto pues era un proyecto muy ambicioso y era determinante para cambiar el mundo, Borja, pero verdaderamente Colón tenía un cuajo increíble. Este cuajo deriva del convencimiento que tenía de que existían tierras al otro lado del mundo, porque si hubiera sido una fantasía, una iluminación, por mucho apoyo técnico que tuviera por su parte, pues se hubiera embarcado en la aventura. Pero como sabía lo que había al otro lado, porque se lo había dicho el marino anónimo, el marino que no es anónimo, se llama, luego se supo que es Alonso Sánchez de Huelva, como sabía lo que existía, quería asegurar sus condiciones, porque Cristóbal Colón, lo que era por encima, más que aventurero, explorador, era un comerciante genovés, y eso se ve en todos sus Era actos. un gran negociador, ¿no? Era un negociador que lo primero que hace cuando vuelve de América es proponer a la reina Isabel un negocio de esclavos con los indios americanos, lo que produce la indignación absoluta de Isabel. Él era un comerciante, sobre todo, más que un aventurero, un gran marino, pero sobre todo lo que le movían eran intereses comerciales y económicos, todo hay que decirlo. Y entonces, bueno, ahí se la jugó hasta el punto de que España le rechazó. ¿Por qué le rechazó y por qué le volvió a llamar al cabo de unas horas o de un día? Pues eso lo vamos a ver, amigos,
en el siguiente vídeo. ¿Por qué le rechazaron a Cristóbal Colón y los reyes católicos cambiaron de opinión? Vamos a verlo, dentro vídeo. Kilómetros de Granada, en la localidad de Pinos Puentes, un emisario de los reyes católicos aborda a Colón y le conmina a que regrese. Los reyes aceptan todas sus condiciones y están dispuestos a firmar las capitulaciones de la empresa. ¿Qué había pasado? El misterio envuelve esta sorprendente pirueta de la historia. ¿Por qué decidieron de pronto los reyes católicos cambiar de opinión? ¿Acaso Colón había confesado a Fray Juan Pérez su secreto, la existencia real de las Indias al otro lado del océano? ¿Acaso le había informado en confesión sobre el viaje previo de Alonso Sánchez de Huelva? ¿Y acaso, viendo Juan Pérez que una empresa que tanto bien iba a traer a la cristiandad se frustraba, decidió quebrantar el secreto de confesión y contar a los reyes el secreto de Colón? Pues amigos, fueron los reyes católicos informados del gran secreto de Cristóbal Colón, que tenía información privilegiada, que sabía que existían las Indias. Fue el confesor de Colón el que informó a los reyes católicos diciendo que no le dejaran ir. Son muchísimas las preguntas, Borja, porque esto es... El otro día hicimos el programa de los enigmas de Cristóbal Colón, pero esto casi era un enigma, ese cambio radical cuando Colón ya se iba a Francia a revelarle sus secretos y sus proyectos. Es el mayor de los enigmas, ¿eh? ¿Por qué deciden los reyes católicos cambiar de opinión? Yo estoy convencido de que cuando Colón llega a la Rábida, en confesión, dice a Juan Pérez que conoce la existencia de las Indias porque se lo ha dicho un marino que ha estado allí. El secreto de confesión no se podía quebrantar, pero eso lo que hace es convencer y poner del lado de Colón absolutamente a los frailes de la Rábida, sobre todo a Juan Pérez, porque no se explica tampoco ese apoyo incondicional de los frailes al proyecto de Colón. Pero luego, en el último momento, cuando Colón se está marchando, yo creo que Juan Pérez, cuando sabe que aquello se va a venir abajo y que esa empresa para España, para la cristiandad, puede venirse abajo, creo que decide quebrantar, a un riesgo de pecado mortal, pero en este caso él lo vería justificado, y creo que informa a los reyes católicos de que en confesión Cristóbal Colón le ha manifestado que no solo sospecha, sino que sabe que existen las Indias al otro lado del océano. Pues fue ya este momento clave cuando Colón de nuevo se vuelve, ya habla con los reyes hacen unas capitulaciones muy generosas para Cristóbal Colón y dan esa orden al puerto de Palos para que su alcalde prepare las naves para llevar la expedición de Cristóbal Colón. Colón llega a Palos y se encuentra con que la mayoría de los marineros no quieren enrolarse en una aventura que ven casi suicida. Por lo tanto, se pasa el tiempo y no logra, nadie quiere ir. Ven como a Colón primero como un extranjero y segundo que les iba a llevar prácticamente al matadero, hasta que llega Alonso Pinzón, que era una persona de prestigio, un marinero de prestigio de la zona, y empieza a poner orden y la gente empieza a confiar en Cristóbal Colón y en su expedición. Si no ya está Pinzón, no hay aventura, porque nadie se quería enrolar. No, pues por descontado que nadie quería aventurarse en el mar tenebroso, como llama Atlántico, lleno de terrores marinos, de calmas, de huracanes, donde todos morían, ¿no? Pero realmente la intervención de Pinzón fue clave. Y fue de clave porque Colón le ofreció una parte de las ganancias. Ahí estuvo Colón francamente listo. Alonso Pinzón era el capo de las pesquerías y de la marinería de la zona, de Palos de la Frontera. Era el capo, era el que mandaba en la práctica. Pero no hizo mucho caso a lo que le decían los reyes católicos, no hizo mucho caso a ese aventurero extranjero que llegaba con unas pretensiones, por más que llegara con una cédula real, ¿no? Y no hubiera hecho caso. Pero cuando Colón le ofrece participación en las ganancias, entonces es cuando cambia de opinión, cambia completamente la cosa, organiza la expedición, enrola a los marinos, que con Alonso Pinzón sí se enrolan, porque le tienen confianza, y cambia totalmente la cosa y se pueden embarcar. Amigos, pues seguimos aquí en el programa y vemos cómo Alonso Pinzón pues consigue que Cristóbal Colón tenga pues una tripulación para lanzarse
digamos, a esa gran aventura. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Porque hay una parte de la leyenda negra que dice que prácticamente todos los marineros que fueron a América con Colón, Borja, eran proscritos, que eran delincuentes, cuando eso es falso. Solo hubo 4 personas que verdaderamente sí eran proscritos, pero 4 personas no significa ni el 2% de la tripulación, ¿no? Bueno, levemente proscritos, pues no eran delincuentes ni muchísimo menos, ¿no? Por poner un ejemplo, alguien que no pudo ir a las Indias, que no le dejaron enrolarse porque debía un poco de dinero, era don Miguel de Cervantes, por poner un ejemplo. Y en el segundo viaje de Colón, donde fueron muchísima gente, no iba ni un solo delincuente. Esta es una parte de la leyenda negra, no eran delincuentes, eran gente del común, eran marinos, sobre todo eran marinos, pescadores. Eso es lo que fue en el primer viaje de Colón. Y por cierto, donde iban Alonso Pinzón eran andaluces y hubo ningún problema. Donde hubo problemas era en la Santa María, donde iba Colón, y donde hubo tales desavenencias y tales conflictos que a punto estaron de arrojar a Cristóbal Colón al agua. A la borda, ¿no? Porque ya, amigos, llega Cristóbal Colón y el glorioso 3 de agosto de 1492 salen los barcos hacia la gloria, los barcos españoles, a descubrir el nuevo mundo, a realizar la mayor hazaña que la historia ha conocido, el descubrimiento de América. Y posteriormente los barcos del Colón llegan a las Islas Canarias, concretamente a La Gomera, donde repostan y ya se lanzan a esa singladura que fue, yo creo, única en el mundo. Pero que lo que le sucede a Colón, amigos, que no llega, que los plazos no se cumplen. Vamos a ver este vídeo que nos va a relatar exactamente lo que le pasó a Colón. La previsión oficial era que a las 3 semanas de singladura se avistaría tierra, pero han transcurrido más de 2 meses y no hay visos de ello. La marinería se inquieta y la tensión sube de punto día a día, hasta el punto de que no se habla de otra cosa, sino de regresar, antes de que la distancia y los vientos lo hagan imposible. El propio Alonso Pinzón llega a plantearlo. Y es entonces cuando Colón debió revelar su secreto al marino nubense. No solo estoy convencido por mis cálculos de que puede llegarse a las Indias, es que así me consta, porque alguien estuvo antes y me lo reveló. Debemos seguir adelante. Pues amigos, Cristóbal Colón no llega a tiempo, se pasan los días, los marineros se ponen muy nerviosos y parece que va a haber un motín. Pero ahí de nuevo interviene de nuevo Pinzón para poner orden. ¿Pero por qué interviene? Primero porque Cristóbal Colón le revela el famoso secreto, que ya tiene información de que ya ha habido gente que ha llegado a este punto del mapa, y por lo tanto Pinzón se tranquiliza y para Borja ese motín que seguramente que iba a terminar con la muerte de Colón. Sí, como he dicho antes, estuvieron a punto de arrojarlo por la borda, los marineros vascos que iban en la Santa María, porque claro, llevaban tres semanas y allí no había ninguna sospecha de que hubiera tierra, ¿no? Porque claro, los cálculos de Colón no eran buenos, había atribuido al Atlántico una distancia más corta, y el propio Alonso Pinzón le dijo, bueno, ¿pero esto qué es? Pues no decía usted que eran 3 semanas, y no, aquí no se ve nada, tierra. 3 semanas para empezar. Para empezar, claro, la cosa tardó más de 2 meses, ¿no? Pero entonces, en el momento crítico, ya porque los marinos veían que los vientos se soplaban siempre en la misma dirección, y entonces decían, ¿cómo vamos a volver? Es imposible, ¿no? Y entonces, en un momento dado, Alonso Pinzón dijo, hay que regresar, esto ya no es abordable este viaje. Y entonces fue cuando, seguramente por segunda vez, se quebranta el secreto. Colón vuelve a decir el secreto, dice, no, es que alguien ha estado aquí, y además creo que le incrementó su participación en las ganancias a Alonso Pinzón. Y entonces Alonso Pinzón controló a los marinos y dijo, vamos a seguir hasta que reventemos, hasta que lleguemos a ninguna parte. Pero fue Alonso Pinzón una vez más. Alonso Pinzón de nuevo salva a Cristóbal Colón. Y así, amigos, llegamos a un viernes 12 de octubre de 1492, el hecho más épico de la historia universal. El marinero Rodrigo de Triana empieza a gritar, tierra a la vista, tierra a la vista. Es un hecho único.
los españoles por primera vez toman contactos con los indígenas de la isla de San Salvador. Así le puso el nombre Cristóbal Colón a esta isla que está pegada en las Bahamas, precisamente porque fue una isla que le salvó. Y de hecho, pues yo creo que esa isla, Borja, fue casi clave, porque estamos hablando de que todavía no habían tocado el continente y llegar a las Bahamas, casi un milagro. Sí, porque además unos días antes, empezaron a aparecer signos de que podía haber tierra cerca, y aparecieron unos pájaros en la costa que fueron hacia el sur, eran fragatas o rabiahorcados. Y entonces, aunque se seguía la ruta de Colón, Alonso Pinzón dijo que había que seguir la ruta de las aves. Esto evitó que las embarcaciones llegaran a México, Imperio Azteca, donde hubieran sido masacrados absolutamente, y que llegaran a las Bahamas. Gracias a ese vuelo de aquellas fragatas por el cielo, que iban indudablemente a descansar a tierra, se enderezó el rumbo, se corrigió y se pudo llegar a las Bahamas. Si hubieran llegado a México no hubiera habido descubrimiento, hubieran desaparecido todos. Directamente hubiera desaparecido Cristóbal Colón, amigos, no hubiera vuelto a España. Pero ¿qué es lo que pasó? Cristóbal Colón descubre las Américas y vuelve a la península ibérica. Pero ¿ustedes piensan que Cristóbal Colón se fue directamente a ver a los Reyes Católicos? No, Cristóbal Colón, en otro enigma de la historia, primero fue a Lisboa, Borja. Eso fue muy perjudicial luego para España, porque luego Portugal empezó a reclamar parte del botín. Claro, él llegó, fue una imprudencia por parte de Colón, porque llegó a Lisboa, se entrevistó con el rey Juan y entonces le dijo lo que había descubierto, y inmediatamente la corte portuguesa dijo que aquello pertenecía a Portugal por los tratados y demás. En ese momento Portugal empieza a movilizarse y seguramente envía unos barcos de expedición a aquella zona, seguramente llegan al Brasil, y con esa información privilegiada se producirá luego la discusión con Castilla sobre los límites que conducirán al Tratado de Tordesillas, por el cual Portugal, digamos que mete el pie en América, en la nariz, en la costa de Brasil, y eso fue perjudicial para España. Pero también, de hecho, cuando Cristóbal Colón llega a Lisboa, la corte portuguesa estuvieron urdiendo un plan, estuvieron, digamos, pensando en un plan para asesinar a Colón y que no pudiera llegar a Castilla. Porque estaban los Reyes Católicos esperándole precisamente en Barcelona. Ustedes habrán visto el famoso cuadro donde es recibido en el orden de multitudes en Barcelona. En Barcelona, Borja, que si te acuerdas, la serie de Isabel, cuando pidieron el mismo palacete donde fue recibido, se negó el Ayuntamiento de Barcelona a que pudieran grabar esa escena de Colón. Qué miserable esta gente, ¿no? Sí, yo no sabía eso, la verdad. Yo no sabía que lo habían denegado, pero es muy mezquino, efectivamente. Luego, eso sí, están reivindicando que Colón era catalán, reivindicando a todos los vientos, ¿no? Pero realmente esa anécdota no la conocía y revela una mezquindad muy grande. Bueno, la mezquindad que están manifestando ahora, pues, por ejemplo, que quieren derribar la estatua de Colón y poner a un indígena, en fin, todo eso es realmente asombroso, porque los catalanes intervinieron muchísimo en la construcción de la hispanidad, mal que les pese ahora. Mal que les pese, no los catalanes, a los sediciosos nacionalistas independentistas catalanes, amigos. No hay que confundir a unos con otros, ¿no? La verdad que Colón llega a América, se convierte ahí en el virrey, en el gobernador, pero es un mal administrador, es muy mal administrador, y al final vuelve a España en un barco, amigos, encadenado. La reina Isabel, pues, actúa a favor suyo y posteriormente sale, ¿no? Pero verdaderamente Colón fue un auténtico desastre como gobernador. Claro, era un gran marino, pero era un pésimo administrador, un pésimo gestor, que no hizo más que enredar la cosa, absolutamente,
crear tensiones allí. A él le interesaba el comercio, por encima de todo, le interesaban las riquezas de las que se sabía partícipe, y fue tan mal administrador que después de 4 viajes pues los reyes le depusieron, y además empezaron los famosos pleitos colombinos que duraron decenas de años, porque Colón y sus hijos, sus descendientes, quisieron hacer válido lo que decían las capitulaciones, y claro, no estaba dispuesta la realeza española a pasar por ello, ¿no? Entonces se ensombreció mucho su figura, pero bueno, al cabo del tiempo lo que quedó de Cristóbal Colón es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, amigos. Cristóbal Colón también ha sido acusado por la falsa leyenda negra de haber acabado con todos los indios taínos, algo que es totalmente falso, amigos, porque de nuevo estos señores que quieren contarnos una verdad que es falsa, o una historia que es falsa, nos cuentan de que exterminó a todos los indios taínos. Es falso, amigos. Murieron prácticamente el 80% por un choque microbiano, y luego el 20% restante, pues posteriormente se fue juntando tanto con las razas de negros como de europeos, y sufrieron un proceso de aculturización y de secretismo cultural brutal. Por eso cuando dicen en las islas pues como Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, no hay taínos, no señores, sí los hay, pero están mezclados en una raza mestiza total, ¿no, Borja? No, claro, es decir, la leyenda negra que convendrá tratar pronto en este programa empezó bien pronto, ¿no? Realmente lo que causó mortandad en los indígenas fueron las enfermedades europeas como la tosferina, la viruela, sarampión, el tifus, para los cuales no tenían anticuerpos las razas antillanas, y eran unas razas además las más frágiles, por cierto, del continente americano, más frágiles que la azteca o que la inca, ¿no? Y entonces eso causó una mortandad rápida, más que del 80, fue de 9 a 10, ¿no? Y entonces eso inmediatamente fue atribuido por los países rivales de España a la conquista y al genocidio que nos persigue desde entonces, y es falso. Pues amigos, el falso genocidio de América, lo trataremos aquí en otros programas. Las mentiras que han vertido todos nuestros enemigos sobre nuestra historia, aquí las vamos a descubrir. Nos tenemos que despedir dando las gracias a Borja Cardelús por estar aquí una semana más, y también nos tenemos que despedir de todos ustedes hasta la semana que viene, aquí en España de Leyenda, en Distrito TV. No lo perdáis. España de Leyenda.